Vamos a hablar acerca de Dios, del principio, en el principio, Dios. Esta es la frase que encontramos en las Sagradas Escrituras, sabiendo y conociendo o enseñándonos a entender, a comprender el maravilloso amor de Dios hacia sus criaturas. Así el título de nuestro sermón sería: en el principio, Dios. Sin embargo, hubo un tiempo cuando Dios en su unidad, en la unidad de Dios, en su naturaleza, aunque existiendo igualmente en tres personas distintas, no olvidemos que habitaba solo. Esto no es contradictorio. Nada tiene que ver con las disquisiciones, con los pensamientos de las grandes lumbreras de nuestro tiempo y, como no, también del pasado. Por eso decimos, con arreglo a las Sagradas Escrituras, que hubo un tiempo cuando Dios, en su unidad y en su naturaleza, estaba existiendo igualmente en tres personas distintas. Aunque existiendo igualmente en tres personas divinas, habitaba solo. ¿Cómo podemos comprender nosotros, humanamente hablando? Nosotros somos, para nosotros mismos, para mucha gente, un semidios, alguien que está fuera de todo lo demás, que es capaz de razonar, de hablar, de escribir cosas que no están nada más que en su mundo, en ese mundo humano, que no va más allá de la vida, y no llega a la muerte. Por eso, hermano, hermana, las Escrituras nos dice que en la soledad de Dios no había cielo ni tierra que ocupara su atención. Todo estaba vacío. Todo estaba en la nada, pero en la totalidad de Dios. En esa soledad de Dios, como digo y repito, no había cielo ni tierra que ocupara su atención, y donde su gloria se manifestara como ahora en nuestros días. En aquel tiempo, en el principio eterno de Dios, no había ángeles que cantaran sus alabanzas. No había universo que se sostuviese por la palabra de su poder. No había nada. Y lo estoy repitiendo a conciencia. No había nada, ni nadie, sino solamente Dios. En tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solamente Dios. Y esto no fue en un momento determinado de la historia del mundo. No. Esto no fue durante un día, ni un año, o una
o una época, sino desde la eternidad. Desde la eternidad de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros medir el tiempo de Dios? ¿Cómo podemos pensar? ¿De qué estamos hablando? Sí, nosotros podemos especular. Hay grandes lumbreras que especulan sobre todas estas cuestiones. ¿Pero qué? ¿Cuál fue el principio? ¿Y cuándo será el final? Solamente Dios estaba solo en su grandeza, en su realeza, en su poder. Y repito nuevamente porque es importante no olvidarnos. No durante un día, ni un año, o una época determinada, sino desde la eternidad hasta la eternidad. Permitidme la expresión. Durante una eternidad pasada, Dios estuvo solo. En la grandeza de Dios estuvo solo. Pero no olvidemos que estaba no solamente solo, sino completo, satisfecho, suficiente. Él no necesitaba nada en absoluto que hubiera en el mundo, en el entorno en el cual se movía Dios, ni mucho menos. Ni mucho menos. ¿Por qué? Porque Él, nuestro Dios, el Dios en el que creemos, no es un Dios cualquiera, no es una imagen de palo, no es una imagen de tal a la cual podemos adorar, no, el Dios que no podemos ver, que no podemos detectar, que habla por medio de Jesucristo su Hijo, al corazón del hombre, a esa creación única y maravillosa, que después se revelaría. Esos hombres y mujeres se revelarían. ¿Por qué? Porque estaban hechos a la imagen de Dios, era una imagen de Dios y se creyeron dioses. Él no necesitaba nada ni a nadie. Si un universo de ángeles o seres humanos le hubiesen sido necesarios en alguna manera, hubiesen sido llamados a la existencia desde toda la eternidad. Pero eso no fue así, ni mucho menos. Nada añadió. Nuestros primeros padres, la creación del hombre, nada añadió a Dios al ser creado, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque Dios es uno y trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él no cambia, Él no muda, por lo que su gloria no puede en absoluto, la gloria de Dios no puede ser aumentada ni disminuida. La naturaleza de esta predicación es hacernos ver de lo que estamos diciendo en esta mañana. No somos semidioses, ni mucho menos. Somos a la imagen de Dios por su pura gracia. Por eso, por nuestra soberbia o por nuestra tal, hemos torcido esa creación, esa imagen de Dios del hombre. En su pecado, en su soledad, el hombre se apartó
don de Dios. Y aquí estamos, unos pocos, tratando de comprender, de entender el amor de Dios. El amor de Dios. Un amor que no cambia. Un amor que no muda. ¿Por qué? Porque aunque seamos imagen de Dios, no es Dios la imagen del hombre, ni mucho más, ni tan siquiera en la Trinidad en cuanto a Jesucristo. Nuestro Señor es hecho hombre. ¡Qué hermosura! Es más allá de la poesía. Por eso, Dios uno y trino no cambia. ¿Por qué? Porque su gloria no puede ser aumentada ni disminuida. Palabra de Dios. Dios no ha estado bajo coacción. Hay hombres eruditos que han llegado a ese error, como si Dios fuese un hombre, con sentimientos de hombre. ¿No? Dios no ha estado bajo coacción, Dios no ha estado bajo obligación ni necesidad alguna de crear. Él no necesitaba crear nada. El hecho de querer hacerlo fue puramente un acto soberano de su voluntad. Y no producido por nada que fuera de sí mismo, ni mucho menos. Fue por su propia y buena voluntad. ¿Por qué? Porque Él es el que hace todas las cosas. Nuestro Dios, uno y trino, hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, como nos dice el apóstol en Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 11. Que Él creara, fijaos bien, que Él creara fue solamente para la manifestación de su gloria. Así el profeta Nehemías nos dice, en el capítulo 9 de esta carta de Nehemías, versículo 5, y dice, levantaos. Se está dirigiendo a su pueblo, se está dirigiendo al pueblo de hoy también, no del pasado. No, está escrito allí para el pasado. No, está escrito para nuestro tiempo, para el tiempo del pueblo de Dios, aquí, hoy, en estos momentos, en la tierra. Y así te dice, y así me dice, hoy, levantaos, bendecid el nombre de Yahvé, vuestro Dios, desde el siglo hasta el siglo. Y continúa diciendo, y bendiga el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Estas palabras de Nehemías debería ser un motivo de una conversión sincera, única en la vida del Hijo de Dios, del hombre, Hijo de Dios. No estoy hablando de Jesucristo, evidentemente, que también. Por eso tenemos que decir, tenemos que repetir no solamente con nuestros labios, sino con nuestro corazón. Hasta el siglo.
y bendiga tu nombre, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Nehemías entendió perfectamente lo que estaba diciendo, porque Dios le habló a su corazón. ¿Por qué? Porque él conoció a Dios en lo más profundo de su ser. Lo conoció en su vida. Lo conoció en persecuciones. Lo conoció en la muerte, que fue liberado por el amor de Dios. Por eso, no pensemos, no especulemos que Dios no está alegrando nada, ni siquiera con nuestra adoración. Él, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no necesitaba, y creo está incidiendo en esto porque es importante. Lo he repetido, me da igual. Él no necesitaba de esa gloria externa de su gracia, que procede ¿de quién? De sus redimidos. ¿Por qué? Porque Él es suficientemente glorioso en sí misma, ¿eh? Y sin ella. ¿Qué fue lo que movió, hermano y hermana, a predestinar en el tiempo y en el espacio de Dios? No en un tiempo determinado, como algunos dicen, no. En el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Repetimos nuevamente. Es importante. Él es el tiempo también. Él es el tiempo. ¿Qué fue lo que movió, pues, a predestinar a sus elegidos para la alabanza de la gloria de su gracia? Es una pregunta que yo quiero que tú te hagas. Y que no respondas aún, sino que responda en tu corazón. Fue como nos dice el apóstol en su epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 5. ¿Sabéis lo que dice este capítulo 1, versículo 5? Lo hizo por el puro afecto de su voluntad. No hubo nada que le obligara, no hubo nada, ni nadie, ni ningún ser, ni el mundo, ni la creación que obligara a Dios a hacer tal cosa. Te amó desde lo más profundo del corazón de Dios, porque te conoció por el puro afecto de su voluntad, no de tu voluntad, no de tu espiritualidad, no de tu religión, sino por el puro afecto de la voluntad de Dios. Por eso, hermano y hermana, esta predicación, al momento de hacerla, ha habido que tener, o he tenido, no la suficiente, pero un poquito quizá de humildad. Porque cuando hablamos sobre la naturaleza de Dios, debemos tener eso que hablo y digo, un grado máximo, no un poquito. Bueno, sí, Dios es tan bueno. Sí, es mi Dios. Ay, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, todo eso está muy bonito. Pero cuando hablamos de ello, cuando hablamos de Dios, no estamos hablando solamente de Dios así. No. Estamos hablando de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Debemos tener, hermano y hermana, un grado máximo de humildad. Porque cuando oramos, ¿estamos o no en la presencia de Dios? Cuando pedimos, ¿estamos también
orando delante de Dios. Pero para ello, para ser escuchado por Dios, debemos, como hemos dicho al principio, de este lugar, del lugar de nuestra predicación en esta mañana, debemos tener un grado muy importante, muy grande, de amor y de humildad. Por eso, aunque a veces no queramos, no pensemos y nada digamos acerca de esto, porque no interesa quizá, no lo sé. Sabemos, no obstante, a pesar de todo, sabemos en el elevado terreno en el que estamos pisando cuando estamos en la presencia de Dios. Es nuevo y extraño para el hombre de nuestros días. Y para muchos de los cristianos y muchos de los hijos de Dios de nuestros días. Por esta razón, como no, haremos bien en movernos despacio en nuestras argumentaciones, en nuestros pensamientos, en nuestra sensibilidad, en nuestra espiritualidad. Pero recurramos de nuevo a las Santas Escrituras. Al final de Romanos capítulo 11, ¿qué es lo que nos dice? Cuando el apóstol concluye su larga argumentación sobre la salvación por la pura y soberana gracia de Dios, pregunta. Palabra de Dios en las Escrituras. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? ¿Cómo podemos contestar estas preguntas que la hace la Escritura? No las hago yo en esta mañana, ni mucho menos. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo contestar estas preguntas cuando pretendemos estar en la presencia de Dios? Cuando nuestro orgullo espiritual sobrepuja todo el entendimiento. Estoy emulando la Escritura, pero ese entendimiento no tiene que ver nada con en el que la Escritura nos está hablando. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Tú entendiste o has entendido la mente de tu Dios? ¿O has sido tu consejero de Dios? ¿Le has aconsejado a Dios? Hay muchos que así lo hacen. ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? La importancia de esto, mi hermano y mi hermana, es que es imposible someter al Todopoderoso a obligación alguna hacia sus criaturas, hacia mí o hacia ti. No. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, entre comillas, Dios no sale ganando nada con nosotros. Por eso, Job nos dice en el capítulo 35 de su libro, versículos 7 y 8, si eres justo, nos dice la Escritura, ¿qué le darás a tu Dios? ¿O qué recibe de tu mano? Es a un hombre a quien afecta tu maldad. Es un hombre al que afecta tu maldad. A un ser humano como tú, como yo, tu justicia. En este caso, Job entendió la lección. Lo importante es si yo la puedo entender, si yo puedo entender esa lección en mi vida, en mis cosas, en mis ausencias, en mi soberbia.
tu soberbia, en tus cosas, si es posible. Job fue un hombre muy castigado por Dios, pero al final el Señor, su Dios, le vindicó. ¿Por qué le vindicó? Porque reconoció su humanidad, porque Job reconoció su humildad y su humanidad, y se dio cuenta que no tenía nada delante de Dios, que él dependía solo y exclusivamente de ese Dios, y desapareció sus enfermedades, su lepra y tantas cosas como le sobrevino. Nuestro Señor Jesucristo, y ahora estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, no añadió al ser y a la gloria esenciales de Dios ni lo que hizo, ni por lo que sufrió la segunda persona de la Trinidad. No lo hizo. Lo hizo. Recuérdalo una y otra vez. Lo hizo por el puro efecto de su voluntad. Por su pueblo, por todos aquellos que alcanzaron misericordia, por todos aquellos que abrazaron el amor de Cristo. Y a pesar de su continuo pecado, hubo arrepentimiento, hubo oración. Y entonces la gracia de Dios nos va llenando, nos va purificando al pueblo de Dios de nuestros días también, como antiguamente, y del pueblo que vendrá cuando ya no estemos. Por eso, el ser y la gloria esenciales de Dios, estoy incidiendo en ello, ni lo que hizo, ni por lo que sufrió la segunda persona de la Trinidad cambió nada, sino cambió en ti, en ti, en ti, en ti y en mí, a través de la gracia y a través del amor de Dios en Jesucristo, nuestro hermano y nuestro amigo, que lo dio todo por ti y por mí. Estamos hablando de una verdad, de la verdad de las Escrituras, de los Evangelios. Esto es una verdad, no una verdad de Juan, ni mucho menos, no. No estoy hablando por mí, no. Estoy repitiendo lo que estoy leyendo. Es verdad. Lo que hablamos es una verdad bendita y gloriosa que no más ni manifestó la gloria de Dios. Pero no olvidemos esto, que no añadió nada a Dios, a la Trinidad, en absoluto. Él no necesitaba nada de nosotros. Él mismo lo declara. La Trinidad, Dios mismo declara explícitamente y sin apelaciones para decir, mi bien, en el Salmo 16:2, mi bien a ti no aprovecha. Todo este Salmo 16, ¿de qué nos está hablando? Tenemos que leerlo, no tenemos suficiente tiempo para la lectura, pero sí que tú debes tener ese tiempo para hacerlo. Salmo 16. Especialmente en este versículo 2, mi bien a ti no aprovecha. Para saber, para conocer, para entender lo que quiere decir el Señor. Y no olvidemos, cuando abramos nuestras Biblias en este Salmo 16, que todo este Salmo nos habla de Cristo, Jesús, nuestro hermano y nuestro amigo. La bondad o la justicia de Jesucristo
mi hermano y mi hermana, aprovechó a sus santos en la tierra. Pero Dios estaba por encima y más allá de todo ello. ¿Por qué? Porque Él es. La Trinidad es. Dios es. El bendito. Según las Escrituras nos dicen en algunos que otros lugares. Y el mismo apóstol Marcos en su Evangelio nos dice, capítulo 14, versículo 61, mas él callaba. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Qué hizo él? Callarse. Se calló. No tenía respuesta para aquella gente. No quería responder, mejor dicho, a aquella gente. No olvidemos que es absolutamente cierto que Dios es honrado y deshonrado por los hombres. Que Dios es deshonrado por tu pecado, por mi pecado. Pero no, jamás lo podremos hacer en su ser sustancial, sino en su carácter oficial. Pecamos y estamos deshonrando a nuestro Dios. Es igualmente cierto que Dios es glorificado por la creación, la providencia y la redención. Pero no olvidemos que todo ello tiene que ver con su gloria manifiesta y nuestro reconocimiento de esa gloria. Pero no de todo el mundo, ¿no?, sino de sus hijos, de su pueblo, con todo. Lo dicho. Si Dios así lo hubiera deseado de otra forma, habría podido continuar solo, como hemos dicho al principio. Si Él hubiera deseado, Él no necesitaba nada del hombre, ni de la naturaleza, ni de la creación. No. Él habría podido continuar solo por toda la eternidad, sin dar a conocer su gloria a criatura alguna. El que lo hiciera así, o no lo hiciera así, fue determinada o determinado solamente por su propia voluntad. Él era perfectamente bendito en sí mismo, antes que la primera criatura fuera llamada a la vida. Y hermano, hermana, persona que podrás escuchar o ver esta meditación, y nos dice en su palabra, y que son para Dios todas las obras de sus manos, es decir, nuestras obras, que son para Dios. Eso. Incluso ahora es aquí que las naciones son reputadas como las gotas de un aceite y como el orín del peso. He aquí que hace desaparecer todas las islas, o las islas como polvo. Y así el profeta Isaías en el capítulo 40, versículos 15 y 18 nos dice: ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las gentes delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. ¿A qué pues? Nos dice ahora el Señor en su palabra. ¿A qué pues haré semejante a Dios? ¿Y qué imagen
pondréis de Dios. Sí, todavía es el Dios no conocido. Todavía en este siglo es el Dios no conocido. Quisiera ser de otra manera, decirlo de otra manera. Pero conocemos a Dios. El pueblo de Dios conoce a Dios en lo más hermoso de Dios. Todavía es el Dios no conocido. Cuando pecamos, cuando huimos, cuando hacemos lo que nos da la gana, perdonadme la expresión, cuán infinitamente distinto es el Dios de las Escrituras. Esto es importante que lo pongas en tu corazón, en lo más profundo de tu alma. Dios no puede ser en absoluto el Dios de un púlpito corriente, ni mucho menos. El testimonio del Nuevo Testamento no difiere en nada del que hallamos en el Antiguo, ni mucho menos. No podría ser de otro modo, teniendo a ambos el mismo autor. Por eso, en la primera carta del apóstol Timoteo, en los versículos del capítulo 6, versículo 15, 16, nos dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la gloria o la honra y el imperio. Amén y amén. Así acaba este versículo 16. Por eso Dios debe ser reverenciado en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en el Padre, glorificado y adorado. Dios está solo en su majestad aún todavía, porque su pueblo no se ha llegado a enterar y tiene mucha deficiencia. Dios es único en su excelencia, incomparable en sus perfecciones. Dios lo sostiene aún todavía hoy, todo, pero en sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es independiente de todo. Y Él da a todos, cada uno de nosotros, no solamente a su pueblo, que es también de una manera muy especial, sino a sus hijos, a su creación. Pero no es enriquecido por ti, ni por mí, ni por nadie. No, no, no. Hablamos de un solo Dios. Hablamos, repito, de un solo Dios en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no puede ser conocido como tal, y como el Espíritu Santo lo revela al corazón, por medio de la palabra. Es verdad que la creación revela un Creador y que los hombres son totalmente inexcusables. Sin embargo, todavía tenemos que decir con Job: he aquí, estas son partes de sus caminos, mas cuán poco hemos oído de él. Y continúa la Escritura hablándonos en esta mañana: porque el estruendo de sus fortalezas, ¿quién lo detendrá? ¿Quién lo detendrá? Algunos apologistas sinceros han producido más daños que beneficios, ya que han intentado bajar al gran Dios al nivel de la comprensión humana, y de ese modo han perdido de vista la excelencia única de Dios, uno y trino. Se ha inventado, entre otras cosas, la analogía del salvaje que encuentra un reloj en la selva y que después de un examen detenido, mirándolo, ¿no?, deduce que existe un relojero.
Tampoco el intelecto del hombre puede conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. El intelecto del hombre no puede conocer a Dios porque Dios es espíritu. Dios solo puede ser conocido espiritualmente por aquellos que alcanzaron la gracia de Dios a través del amor y a través de Jesucristo. El hombre caído no es espiritual, hermano y hermana, tenemos que entenderlo. Sino carnal, nuestro hombre carnal pretende ser espiritual, pero no es espiritual, a menos que la gracia de Dios haya llegado a su vida, a tu vida, a mi vida. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto. El hombre en general estamos hablando, a todo lo que es espiritual, por medio del Espíritu Santo, y sea llevado sobrenaturalmente de la muerte a la vida. Trasladado de las tinieblas a la luz. Por eso el hombre no puede ver las cosas de Dios, y mucho menos el hombre puede entender las cosas de Dios. El Espíritu Santo ha de resplandecer en nuestros corazones, no en el intelecto, para darnos el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo nuestro Señor. Incluso el conocimiento espiritual es solamente fragmentario. El alma regenerada ha de creer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La oración y el propósito principal del cristiano ha de ser andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando una vida de crecimiento en el conocimiento de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor me haya ayudado para trasladarte este mensaje. Y te ruego en oración que no lo olvides jamás. Señor y Padre, te doy gracias por esta oportunidad, por mis hermanos y por todos aquellos que crean a través de tu gracia en este mensaje doblemente dicho. Te ruego, Padre, que tenga misericordia de todos nosotros, de nuestros hijos y de nosotros, y de todo cuanto hacemos mal y en contra de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.